Vamos a comenzar con las clases del sistema vascular periférico y en esta oportunidad vamos a hablar de la arteria aorta. Y como nos dijimos anteriormente, hablemos y describamos a la arteria aorta. Esta arteria aorta nace de la base del ventrículo izquierdo por un orificio donde se encuentra la válvula sigmoidea aórtica y termina a la altura de la cara anterior del cuerpo de la cuarta vértebra lumbar o en el disco intervertebral entre L4 y L5, dando sus ramas terminales que son las arterias ilíacas primitivas o comunes derecha e izquierda y la arteria sacra media, aunque algunos autores consideran a esta arteria, a la arteria sacra media, como una colateral muy reducida que sigue la dirección de la aorta. Esta arteria aorta va a presentar un segmento ascendente o aorta ascendente, una porción horizontal, arco o callado aórtico, y una porción descendente con una porción torácica y una porción abdominal. Veamos entonces cuáles son estas porciones de la arteria aorta. Y se le consideran tres porciones: una porción ascendente, una porción horizontal, arco o callado aórtico, y una porción descendente con sus trayectos en la porción torácica y la porción abdominal. Describamos la porción ascendente y arco aórtico o callado aórtico, es decir, la porción horizontal. La porción ascendente está dirigida hacia adelante, arriba y a la derecha y da origen a las dos arterias coronarias derecha e izquierda. Por su parte, la porción horizontal, arco o callado aórtico, se dirige hacia atrás, hacia la izquierda y abajo, y a la altura de la parte izquierda de la dorsal 3 se continúa con la aorta torácica. Y hablemos entonces de las relaciones de la porción ascendente y de la porción horizontal o callado aórtico. Y se enrolla en el tronco y las arterias pulmonares, y así tenemos que la porción ascendente pasa por detrás y a la derecha del tronco de la arteria pulmonar y por delante de las aurículas previa interposición del seno transverso de Theile. La porción horizontal pasa por encima de las ramas terminales de la arteria pulmonar y de esta porción van a nacer el tronco arterial brachiocefálico, a la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. El arco o callado aórtico se relaciona hacia adelante con el esternón y por su parte convexa salen las ramas del callado, que estas son el tronco arterial brachiocefálico, que da origen a la subclavia derecha y a la carótida primitiva o común derecha, a la carótida primitiva o común izquierda y a la arteria subclavia izquierda. A su vez, estos elementos arteriales son cruzados en su origen por la vena brachiocefálica izquierda dirigida de izquierda a derecha. El vago izquierdo pasa delante de la porción horizontal y da al recurrente izquierdo que pasa por detrás y abajo. Por su parte cóncava, cabalga sobre el pedículo pulmonar izquierdo y se observa el ligamento arterioso, que es un resto embriológico del conducto arterioso del feto que se cierra al nacer. Además, por la parte cóncava y entre los vasos aorta y arteria pulmonar, se observa la fosita subaórtica donde se alojan los ganglios linfáticos y el plexo cardíaco con el ganglio nervioso cardíaco. Veamos ahora la aorta descendente. Y esta aorta descendente es la porción de la arteria que presenta dos porciones, la aorta torácica y aorta abdominal. La aorta torácica se continúa del arco aórtico o callado aórtico y se extiende desde el cuerpo de la tercera vértebra dorsal y desciende primeramente
al costado izquierdo de la columna vertebral y luego, a la altura de la octava vértebra dorsal, se ubica por delante de la misma describiéndose un segmento superior o laterovertebral y un segmento inferior o prevertebral, terminando a nivel del orificio diafragmático donde se continúa con la aorta abdominal. Describamos las relaciones del segmento superior o laterovertebral y vamos a tener que la aorta torácica se ubica a la izquierda de la columna vertebral. Se relaciona hacia adelante con el pedículo pulmonar izquierdo y hacia atrás con la articulación transverso costal previa interposición de la cadena ganglionar simpática. Hacia la derecha con la cara lateral izquierda de los cuerpos vertebrales y el conducto torácico que sigue la cara derecha de la aorta hasta la altura de la cuarta vértebra torácica donde se inclina hacia la izquierda para cruzar el arco aórtico. Hacia la izquierda se relaciona con la cara medial de la pleura que lo separa de la parte posterior de la cara mediastínica del pulmón. Veamos ahora las relaciones del segmento inferior o prevertebral. Y al ubicarse delante de la columna vertebral, la arteria aorta se relaciona hacia adelante con la parte baja del pericardio y con el esófago. Hacia atrás, con la cara anterior de los cuerpos vertebrales, previa interposición de las venas ácigo mayor y hemiácigos o ácigos menor y el conducto torácico. Lateralmente se relaciona con la cara medial de la pleura pulmonar correspondiente. Y veamos cuáles son las colaterales de esta aorta torácica, y para ello hay una mnemotecnia que dice me interesan esos bronquios, en donde me son las mediastínicas posteriores destinadas a la pleura, pericardio y ganglios, interesan son las intercostales posteriores, derechas e izquierdas, esos son las esofágicas medias en número de 5 a 6 y van a la porción torácica del esófago. Y bronquios son las bronquial derecha e izquierda, en donde tenemos una bronquial izquierda superior y otra inferior, es decir, tenemos dos arterias bronquiales izquierdas y una sola derecha. Estas arterias bronquiales se ubican en la cara posterior de los bronquios e irrigan el parénquima pulmonar, es decir, que le van a dar la irrigación nutricia al pulmón. Describamos ahora la aorta abdominal, y esta aorta abdominal se continúa de la arteria aorta torácica desde el hiato aórtico del diafragma hasta la altura de la cara anterior del cuerpo de la cuarta vértebra lumbar o del disco intervertebral entre L4 y L5, donde da sus ramas terminales que eran las ilíacas primitivas o comunes derecha e izquierda y la arteria sacra media, aunque algunos autores a esta arteria la consideraban como una colateral muy reducida que sigue la dirección de la arteria aorta. Veamos las relaciones de esta arteria aorta abdominal y hacia atrás se va a relacionar con los cuerpos de la columna vertebral, los cuales están cubiertos por las fibras de los pilares principales del diafragma. La aorta abdominal está separada de esto por la cisterna quilo y los ganglios linfáticos retroaórticos y las venas lumbares izquierdas que cruzan transversalmente la línea media. Lateralmente y atrás se encuentran los troncos simpáticos lumbares, que también se relacionan con esta porción de la arteria aorta. Las relaciones laterales y a la izquierda de la arteria aorta de arriba a abajo se va a relacionar con el pilar principal izquierdo del diafragma y en esta vista posterior vamos a ver la relación que tiene la aorta con los nervios espláncnicos y el origen de la vena hemiácigos o ácigos menor. Lateralmente, pero a la derecha, se relaciona con el piral derecho del diafragma, con la vena cava inferior que se separa de esta arriba por el espesor del lóbulo caudado del hígado.
en el espacio intercavo aórtico, está ocupado por los ganglios linfáticos del mismo nombre, es decir, los ganglios linfáticos lumbares intercavo aórticos. Además, en la vecindad de la aorta se encuentran la glándula suprarrenal y el polo superior del riñón izquierdo, el uréter izquierdo, los vasos gonadales y por último los ganglios linfáticos lumbares izquierdos, que son los ganglios lumbares lateroaórticos. Veamos las relaciones anteriores de la aorta abdominal y aquí se distinguen tres segmentos. Un segmento celíaco alrededor del tronco celíaco, un segmento duodeno-pancreático entre el duodeno y el páncreas y un segmento infraduodenal, es decir, por debajo del duodeno. El segmento celíaco corresponde a la 12 vértebra torácica y la primera vértebra lumbar, siendo la aorta el centro de la región celíaca. Se encuentra por encima del páncreas, detrás del vestíbulo de la transcavidad de los epiplones y a la derecha de la curvatura menor del estómago. A cada lado de la aorta y del tronco celíaco, que sale de ella por la cara anterior o hacia adelante, se encuentran los ganglios celíacos del plexo celíaco y los nervios que les llegan o que parten de ellos. Describamos ahora el segmento duodeno-pancreático que corresponde a la altura de L2 y L3 y aquí la aorta está oculta por el cuello del páncreas entre las fascias de coalescencia de la cabeza del páncreas a la derecha, es decir, la fascia retroduodeno-pancreática, y del cuerpo a la izquierda, es decir, la fascia retropancreática. En esta región, la aorta origina a las siguientes arterias: a la arteria mesentérica superior, a las arterias renales que nacen a ambos lados de la aorta a la altura de lumbar 1 y a las arterias gonadales que se originan de la cara anterior de la aorta. Los troncos venosos que cruzan la cara anterior de la aorta abdominal van a ser la vena renal izquierda, que se halla en el ángulo entre la arteria aorta y la arteria mesentérica superior, para llegar así hacia la vena cava inferior. Además, la vena esplénica, luego de recibir a la mesentérica inferior, cruza horizontalmente a la arteria aorta por su cara anterior, por encima de la arteria mesentérica superior y debajo del origen del tronco celíaco, y que al unirse con la vena mesentérica superior van a formar a la vena porta hepática. A este plano retroduodeno-pancreático se le anexa un plano de ganglios y vasos linfáticos que constituyen el grupo ganglionar retropancreático. Por último, describamos al segmento infraduodenal, que es la porción terminal de la arteria aorta que se extiende por debajo del borde inferior de la tercera porción del duodeno hasta la L4, entre los bordes mediales de los músculos psoas y por encima del promontorio. La aorta da origen en este nivel a la arteria mesentérica inferior por su cara anterior. Este segmento se relaciona con la región de la bifurcación aórtica y la bifurcación aórtica se efectúa adelante, arriba y a la izquierda de la unión de las venas ilíacas comunes que van a formar a la vena cava inferior. Adelante, es clásico decir que la aorta está cruzada por la raíz del mesenterio, por el plexo presacro que separa de la raíz primaria del mesocolon sigmoideo. Abajo se relaciona con el cuerpo de la quinta vértebra lumbar que está oculto por la vena ilíaca común izquierda que cruza hacia la derecha. A la derecha se encuentra el origen de la vena cava inferior y a la izquierda el receso intersigmoideo separa las dos raíces del mesocolon sigmoideo, ocultando aquí el peritoneo, al uréter y los vasos ováricos o los
testiculares izquierdos. Veamos por último las colaterales de la aorta abdominal. Y para esto hay una mnemotecnia que es día lunes, Treselia me caso, espero ovaciones merecidas, Renato. En donde día son las diafragmática inferior o frénica inferior, que va a dar la capsular superior para la glándula suprarrenal. Lunes son las arterias lumbares. Treselias es el tronco celíaco, que va a dar origen a la arteria hepática, a la gástrica izquierda o coronaria estomáquica y a la arteria esplénica, mesentérica superior. Caso, capsular media, que también es para la glándula suprarrenal. Esperovaciones es la espermática o útero-ovárica, espermática en el hombre y útero-ovárica en la mujer. Merecidas, mesentérica inferior, Renato, son las arterias renales. Y esa arteria renal va a dar una capsular inferior que también es para la glándula suprarrenal. Es decir, que la glándula suprarrenal tiene capsulares superior, media e inferior para su irrigación. Muy bien, y de esta manera, con este paisaje, damos finalizada la explicación de las tres porciones de la arteria aorta, la ascendente, la horizontal y la aorta descendente. Muchas gracias por su atención.